En el corazón del Océano Pacífico, una misteriosa isla que durante siglos ha permanecido aislada de todo el resto del mundo, representa el testimonio de un pueblo antiquísimo, del cual ya no tenemos más rastros. Estamos hablando de la famosísima Rapa Nui, conocida por sus enormes y enigmáticas estatuas, que a lo largo de los años ha inspirado teorías e hipótesis extraordinarias. Como veremos, sin embargo, las increíbles estatuas presentes en este aislado pedazo de tierra no son el único misterio. Mucho más se esconde en la historia y en los artefactos encontrados en esta pequeñísima isla rodeada por miles de kilómetros de océano. Bien, antes de partir en este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse nuestros nuevos videos. El 5 de abril de 1722, durante el domingo de Pascua, el explorador holandés Jacob Roggeveen avistó por primera vez la isla de Rapa Nui. La bautizó con el nombre de Isla de Pascua en honor al día de su descubrimiento. Roggeveen había sido enviado por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales con el objetivo de encontrar la legendaria Terra Australis, pero en su lugar descubrió esta remota isla del Pacífico. Los indígenas recibieron calurosamente a Roggeveen y a sus hombres, les ofrecieron comida y regalos, pero debido a un malentendido surgió un conflicto entre ellos y algunos indígenas fueron asesinados por los marineros holandeses por miedo a un ataque. Los nativos fueron muy cordiales, ofrecieron frutas, raíces y aves de corral. Estaban felices de intercambiar sus bienes por nuestro lino a rayas, con el cual parecían muy satisfechos. Un conflicto estalló cuando uno de nuestros hombres fue atacado mientras los nativos intentaban quitarle el mosquete. Algunos indígenas fueron asesinados durante el tiroteo que siguió. Roggeveen anota en su diario un detalle curioso sobre el aspecto físico de los habitantes de esta isla remota. Los habitantes de esta isla presentaban una variedad de rasgos físicos. Algunos tenían el cabello rubio o rojo, una característica sorprendente que despertaba nuestra curiosidad. ¿Cómo podían los habitantes de una isla perdida en el Océano Pacífico tener características físicas totalmente diferentes a cualquier población cercana a ellos? ¿Cómo habían llegado a ese lugar remoto? Esta es una primera pista interesante a la que volveremos más adelante. Pero si Roggeveen en sus diarios describe la geografía de la isla y el aspecto físico de los habitantes de Rapa Nui, el primero en hablarnos de las estatuas fue James Cook durante su visita a la isla en 1774. En el lado este, cerca del mar, encontraron 3 plataformas de piedra, o más bien sus ruinas. Sobre cada una habían erigido 4 de esas grandes estatuas, pero todas se habían caído. Todas, excepto una, se habían roto al caer o de alguna manera estaban desfiguradas. El señor Wales midió esta y descubrió que tenía 15 pies de largo y 6 pies de ancho en los hombros. Cada estatua tenía en la cabeza un gran cilindro de piedra roja, labrado en forma perfectamente redonda. Cook quedó impresionado por la grandeza y la cantidad de artefactos, así como por las técnicas avanzadas que los habitantes de la isla habían utilizado para esculpirlos y colocarlos. Algunas de las estatuas más grandes aún estaban en pie, y Cook observó que la sombra de una de ellas era suficiente para proteger del sol a un grupo de unas 30 personas. De estas primeras observaciones obtenemos elementos importantes. Lo primero es que los habitantes de esta remota isla muestran características físicas muy particulares: cabello rubio o rojo y piel clara. Ciertamente no son peculiares de esa región. El segundo elemento es que las estatuas descritas por Cook parecen abandonadas y muchas de ellas yacen en el suelo. Hoy sabemos que la isla de Pascua alberga al menos 900 estatuas Moai, cuya altura varía desde un modesto metro hasta los impresionantes 10 metros, con algunas de ellas que alcanzan un peso de 82 toneladas, 3 veces superior al de las piedras megalíticas de Stonehenge. Estas figuras colosales, que alguna vez se consideraron solo cabezas gigantes sin cuerpo, además han revelado una sorprendente verdad. En 2017, un equipo de investigadores realizó excavaciones que sacaron a la luz los torsos y las cinturas de las estatuas que estaban enterrados en el suelo. Este descubrimiento reveló la complejidad y la maestría de los antiguos habitantes de esta isla, pero planteó una fascinante pregunta: ¿por qué las estatuas parecen estar enterradas? Del estudio de las estatuas Moai, se descubrió que no fueron enterradas intencionalmente por los antiguos habitantes de la isla. Más bien, las estatuas fueron cubiertas gradualmente por la tierra debido a procesos naturales de acumulación de tierra, erosión y otros fenómenos geológicos y climáticos. Los historiadores estiman que las estatuas tienen alrededor de 800 años,
pero esto contradice el tiempo necesario para su entierro natural. Tomando en cuenta las condiciones climáticas de la isla, se descubrió que la tasa de acumulación del suelo es de aproximadamente 0.5 milímetros por año. Considerando que las estatuas están enterradas en promedio unos 7 metros si aceptamos esta estimación, habrían sido necesarios aproximadamente 15.000 años para permitir su entierro natural. Claramente, estas son estimaciones especulativas, pero sin duda plantean una pregunta interesante. ¿Quién podría haber construido en una época tan remota estos extraordinarios artefactos? Pero este no es el único aspecto curioso. Otro aspecto interesante es que las estatuas Moai están hechas en un estilo... Sta con teste sovradimensionate e corpi relativamente piccoli. Las manos están esculpidas en relieve a lo largo de los costados de las estatuas, con los dedos extendiéndose hacia abajo hasta el abdomen. Los dedos a menudo se encuentran a la altura del ombligo, una posición que los estudiosos han interpretado como simbólicamente significativa. Estas características son coherentes con las tradiciones artísticas polinesias, donde el ombligo es visto como un centro vital y simbólico del cuerpo. Los largos dedos que apuntan hacia abajo podrían entonces representar un gesto de poder espiritual o autoridad. Pero esta no es una característica única de la cultura polinesia. Curiosamente, si vamos al otro lado del mundo y precisamente a Göbekli Tepe en Turquía, encontramos estatuas que tienen las manos delgadas representadas cerca del cuerpo y dirigidas hacia el ombligo. Pero no solo eso, hay una similitud sorprendente que también se puede notar al observar los petroglifos presentes en la parte trasera de las estatuas Moai. De hecho, estas parecen muy similares a las grabados encontradas en Göbekli Tepe. Hablamos de Göbekli Tepe en un video anterior y como vimos, se estima que el sitio tiene alrededor de 12.000 años. ¿Podrían estas similitudes tener una conexión que no sea casual? Las estatuas Moai de la isla de Pascua no son los únicos artefactos misteriosos presentes en esta pequeña y remota isla. De hecho, si vamos a la parte suroeste de la isla, cerca del aeropuerto internacional, encontramos los muros megalíticos de Binapu. Los muros de Binapu, construidos con bloques de piedra perfectamente cortados y encajados sin mortero, muestran una sofisticación técnica que podría sugerir una evolución de las técnicas constructivas con el tiempo. Algunos arqueólogos creen que este tipo de construcción podría representar una fase avanzada de la cultura de la isla. Si observamos los detalles de estas increíbles estructuras, no podemos dejar de notar que estas estructuras son idénticas a otros muros. Megalitici sparsi per il mondo, come ad esempio quelli di Machu Picchu, Sacsayhuaman e Ollantaytambo in Perù, o a quelli presenti in Egitto e addirittura in Giappone. A pesar de esta increíble similitud, historiadores y arqueólogos sostienen que no existe ninguna conexión entre Sudamérica y la isla de Pascua, y mucho menos con otras partes del mundo como Egipto y Japón. Pero si vamos a América Latina, encontramos otra semejanza muy curiosa entre las estatuas Moai y extrañas figuras encontradas en los acantilados de Perú, que se atribuyen a la cultura Chachapoya, una civilización perdida de la que sabemos muy poco, pero que se cree que existió muchos siglos antes de los incas. En 1864, el padre Eugène Hérault, un misionero francés, durante su visita a la isla de Pascua, nota por primera vez unas tablillas grabadas con símbolos muy particulares. El misionero les pregunta a los hombres del lugar qué significaban esas extrañas inscripciones, y descubre que eran llamadas rongorongo, un término Rapa Nui que significa hablar o recitar. A pesar de que estos símbolos parecen representar un idioma desconocido, hasta hoy no han sido descifrados. Inicialmente, este descubrimiento no atrajo la atención de los estudiosos, pero cuando en 1869 estas tablillas llegaron a Tepano Yausen, obispo de Tahití, él reconoció su importancia y las dio a conocer a todo el mundo académico. A lo largo de los años, varios investigadores han intentado descifrar estos extraños símbolos, y algunos de ellos han notado una similitud particular con otro idioma enigmático aún indescifrable, un idioma que se ha encontrado en otro lugar misterioso, Mohenjo-Daro, en Pakistán, que forma parte de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, una civilización que, según algunos, sería más antigua que la Sumeria, y que es conocida como la civilización del Valle del Indo. Ambos idiomas utilizan pictogramas, aunque los símbolos parecen diferentes, y en ambos casos la función exacta del sistema de escritura, ya sea logográfica, fonética o mnemotécnica, aún es incierta. El geólogo Robert Schoch, al analizar las tablillas, intentó descifrar el idioma rongorongo y llegó a una conclusión sorprendente. Inspirado por mi esposa,
Catherine Ulysses, quien fue la primera en notar la conexión. He llegado a la conclusión de que las tablillas Rongorongo de la isla de Pascua, las tablillas que han sobrevivido, son copias de copias de copias. Registran un importante evento de plasma en los cielos hace miles de años. Esto, creo, fue el evento que llevó a la conclusión final de la última era glacial. Según esta hipótesis, cada símbolo rongorongo podría representar un concepto o una idea compleja, en lugar de una sola palabra o sonido, y algunos pictogramas y signos encontrados en las tablillas pueden interpretarse como representaciones simbólicas. Además, los símbolos no describirían simplemente elementos terrestres o cotidianos, sino más bien eventos astronómicos extraordinarios, como una tormenta solar. Las tormentas solares, causadas por erupciones de masa coronal y otros fenómenos solares, tienen efectos significativos en la Tierra, incluyendo cambios climáticos y desastres naturales. Esta interpretación obviamente implica que el conocimiento astronómico de los eventos celestes era de gran importancia para la cultura de Rapa Nui, tanto que fueron inmortalizados en sus inscripciones y transmitidos a lo largo de los años. Según esta teoría, alrededor del 10.000 a.C., durante una tormenta solar, el impacto del plasma en la Tierra habría causado efectos ambientales y geológicos dramáticos, como el calentamiento y la fusión de las rocas, incendios de materiales inflamables y la vaporización de cuerpos y del agua. Estos eventos habrían desencadenado lluvias intensas y un posterior calentamiento del clima. Un calentamiento global habría causado finalmente un aumento del nivel del agua, pero no solo eso. La liberación de la presión ejercida por los glaciares polares habría provocado terremotos y erupciones volcánicas. Esta catástrofe estaría bien documentada en los petroglifos antiguos que encontramos en varias partes del mundo, y en los textos rongorongo que datarían de alrededor del 10.000 a.C., fecha que marcaría el fin de las civilizaciones que se habrían desarrollado en esa época. Robert Schoch, para formular su teoría, se basa en los estudios de Anthony Peratt, una autoridad en los fenómenos de plasma, quien ha estudiado las formaciones inestables que se desarrollan en las descargas eléctricas de alta energía, documentándolas a través de sus fases. Estas formas de descarga, llamadas inestabilidades de Peratt, han sido comparadas con el arte rupestre antiguo, revelando similitudes sorprendentes. Uno de los principales ejemplos es la figura del hombre agachado, una configuración de plasma que aparece cuando una descarga eléctrica lineal es distorsionada por campos magnéticos, creando formas características. Las variaciones de esta figura se encuentran en las antiguas culturas de todo el mundo, lo que sugiere que podría tratarse de un fenómeno global observado por los antiguos. Las tablillas de Rongorongo podrían entonces ser un registro de un evento catastrófico relacionado con el plasma solar o con tormentas geomagnéticas. Los glifos estudiados por Schoch y su esposa parecen de hecho transformarse de una forma a otra, como si estuvieran registrando varios estados de radiación del plasma solar. La hipótesis de una catástrofe global que borró las civilizaciones avanzadas que se habían desarrollado en una época remota se relaciona con muchas otras pistas que efectivamente parecen ubicar en ese espacio temporal un evento desastroso que sacudió nuestro... Como hemos visto en otros videos del canal, incluso la ciencia oficial parece reconocer que en ese periodo un evento catastrófico golpeó la Tierra, al que siguió un enfriamiento repentino del clima y luego un calentamiento. Este cambio habría causado trastornos apocalípticos que habrían devastado el planeta y finalmente habrían provocado un aumento del nivel de los océanos de aproximadamente 100 metros. Este evento está narrado en las antiguas mitologías de todas las civilizaciones del mundo. Y aunque la ciencia reconoce la posibilidad de que un terrible cataclismo realmente haya ocurrido en ese periodo de tiempo, los historiadores consideran que los mitos y tradiciones que hacen referencia a todo esto son solo especulaciones de investigadores fantasiosos. Pero ahora volvamos a Rapa Nui, en esta isla remota que fue descubierta un domingo de Pascua hace 300 años, e intentemos responder a las preguntas que quedaron abiertas durante nuestro relato. Como hemos visto, Rapa Nui, que en la lengua polinesia significa gran isla, contiene en su interior misterios increíbles. Hemos visto las impresionantes estatuas Moai, los inexplicables muros megalíticos de Vinapu, y hemos analizado la indescifrable escritura Rongorongo. Además de esto, debemos agregar los curiosos testimonios registrados por los primeros hombres que visitaron esta remota isla, que tuvieron ante sí una población con características muy variadas, que está muy lejos de la versión oficial según la cual los primeros habitantes de la isla eran polinesios. La pregunta a la que en este punto es necesario responder es:
¿Qué sucedió en Rapa Nui? ¿Quiénes fueron los fundadores de esta antigua civilización? Y sobre todo, ¿qué los llevó a un rincón del planeta tan remoto y salvaje? Hoy en día, los investigadores han reconstruido los métodos que se utilizaban para realizar las grandes estatuas. Como muestran los hallazgos, estas eran esculpidas directamente en las canteras, y una vez separadas de la roca gracias al uso de tablones de madera. Según las reconstrucciones, además, estas luego eran transportadas con trineos de madera o quizás siguiendo lo que se transmite en la tradición de los indígenas, que afirma que las estatuas caminaban hasta el lugar donde eran colocadas. Estas eran movidas mediante el hábil uso de cuerdas, que atadas alrededor de la estatua y jaladas por los hombres, la hacían oscilar para moverla hasta llegar al lugar destinado. La vegetación limitada y la escasez de recursos culturales presentes en la isla también han dado origen a teorías según las cuales esta civilización se habría autodestruido debido a sus prácticas culturales y sociales. De hecho, estudios recientes han revelado que, en el pasado, la isla estaba abundantemente cubierta de vegetación y palmas de gran altura. Las palmas y los arbustos habrían sido ampliamente utilizados para construir pequeñas embarcaciones de pesca y para erigir las famosas estatuas Moai con fines religiosos y rituales, hasta su total extinción. Algunos interpretan el declive de esta civilización como una advertencia para el comportamiento moderno de la humanidad, que explota indiscriminadamente los recursos del planeta, olvidando que estos recursos son limitados y que, una vez comprometido el ecosistema, ya no es posible repararlo. Estas son sin duda teorías fascinantes que abren la puerta a reflexiones profundas y actuales, pero ¿estamos realmente seguros de que las cosas sucedieron así? ¿O esta es una visión alterada por la conciencia y los temores de nuestra contemporaneidad? Habiendo analizado los enigmas presentados, nuestra idea es que la isla de Pascua también puede contarnos otra historia. Una historia que comienza en una época remota donde existían civilizaciones avanzadas y donde la geografía de nuestro planeta era muy diferente a la actual. La isla perfectamente pudo no haber sido una isla, sino estar unida al continente, o pudo haber estado menos aislada en comparación con su ubicación actual. Los testimonios de quienes pusieron pie por primera vez en esta región confirman que la isla estaba habitada por una población de ciudadanos, lo que hace posible que este haya sido un lugar antiguamente habitado por una civilización multiétnica que difícilmente podría desarrollarse en un lugar tan aislado del resto del mundo. O que, en cambio, esta isla haya sido un lugar de refugio para todos aquellos que sobrevivieron a una catástrofe global. Los hallazgos de los muros de Vinapu, que se cree que son anteriores a las estatuas Moai, muestran una sabiduría antigua que encontramos en otros lugares del planeta y que difícilmente pueden ser una coincidencia, pero más bien parecen ser el testimonio de conocimientos de ingeniería desarrolladas antes de la gran catástrofe que borró a la civilización que las produjo. Las estatuas Moai y los cultos religiosos que se desarrollaron posteriormente en la isla podrían ser la transposición de antiguos cultos o conocimientos que con el paso de los años se han ido olvidando y de los cuales se ha perdido el verdadero motivo o propósito. Como prueba de esto, aún hoy sigue siendo un misterio. ¿Por qué las estatuas fueron ubicadas en esos lugares precisos que parecen no tener una lógica clara? Según algunas reconstrucciones, las estatuas habrían servido para señalar y custodiar lugares donde había fuentes de agua dulce. Según otras reconstrucciones, en cambio, las estatuas, que miran casi todas hacia el interior de la isla, habrían tenido una función ritual, destinada a proteger a sus habitantes. De todos modos, está claro que, sea cual haya sido su función original, hoy ya no tenemos ningún rastro de ella, pero tampoco debían tenerla en generazioni che hanno preceduto gli attuali abitanti dell'isola, perché le statue, come abbiamo visto dalle testimonianze storiche, appaiono abbandonate da moltissimi anni. La nuestra claramente es un análisis realizado siguiendo los testimonios históricos y arqueológicos encontrados en la isla y en el resto del mundo. Todas son pistas que parecen contar una antigua historia común, que gracias a los nuevos estudios adquiere cada vez más detalles. Pero llegados a este punto tenemos curiosidad de conocer su opinión. ¿Quién era el antiguo pueblo que erigió estos extraordinarios artefactos? Háganos saber en los comentarios qué piensan y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse nuestros nuevos videos. Hasta la próxima historia.